Vamos a terminar. Ayer les estuve compartiendo algunas de las mentiras o engaños comunes en cuanto al pecado, la tentación. Y hoy vamos a terminar esa lista de 12 y entrar en una breve explicación de las armas de la lucha que el Señor nos ha provisto, la armadura de Dios para el soldado. Entonces, ¿qué tal si leemos juntos versículos 13 al 18 al unísono? Yo tengo la versión Reina Valera 60. Si tienen otra versión, no lean porque si no vamos a terminar todos confundidos, ¿verdad? Pero si tienen Reina Valera 60, leemos a la cuenta de 3. ¿Listos? 1, 2, 3. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Vamos al Señor en oración. Amado Dios, como recién cantábamos, gracias por las verdades gloriosas del Evangelio. Gracias por nuestra redención y gracias por nuestro Salvador, en cuya victoria hoy estamos de pie y nos mantenemos firmes y perseveramos. Gracias por la victoria de Cristo consumada en la cruz del Calvario. Hoy te pido humildemente, como recién cantábamos, ahora ayúdanos a vivir de tu gracia, a depender. Guarda nuestras almas, nuestro corazón para ti. Queremos vivir para tu gloria en todo, Señor. Pero reconocemos que en esta vida no alcanzaremos la perfección, pero aguardamos con mucha esperanza y gozo y anhelo aquel día en que seremos transformados y seremos tal como Él es, porque le veremos tal como Él es. Y aguardamos ese día con esperanza y con gozo. Y mientras caminamos en esta vereda hacia la gloria, Señor, nos fortalecemos en ti, tomamos las armas de esta lucha, confiados en el poder de tu Santo Espíritu y en las verdades gloriosas de tu palabra. Señor, abre nuestros ojos a la luz de esas verdades hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces ayer vimos un breve resumen de estas 12, ¿verdad? Si ustedes quieren leer algo un poco más ya extenso, están en Una teología puritana de Joel Vicky y Mark Jones, pero aquí las resumo. Primero, Satanás normalmente nos lleva de los pecados más pequeños a los pecados más grandes, ¿verdad? Normalmente vamos resbalando poquito a poco. Fue un minuto, fue una vez, fue una actitud, fue una cosa, y vamos poco a poco resbalando. Normalmente el diablo insta a los hombres a participar de un pecado de forma persistente. Sí, en buen chileno diríamos, tenemos que identificar las patas de donde cojea nuestra mesa, ¿no? Y todos tenemos algunas debilidades donde sutilmente, pero de forma persistente, ¿se recuerda la palabra? Metódico, metodeia, sus mentiras insistentes. Si hay áreas débiles en tu vida, confiésalas, busca a personas con las cuales te vas a rodear, y de hecho mañana, si el Señor nos da vida, veremos cómo el mismo Pablo cierra este tema pidiendo oración. Él necesita a los santos en su vida y ministerio. Él pide, supliquen por mí, oren por mí. Pablo, aún como apóstol del Señor, no se siente inmune ni se siente suficiente, capaz. Él necesita el cuerpo de los santos también en su vida y ministerio. 3, Satanás se retira a veces y pasamos unos tiempos de bonanza en donde parece que ya nos confiamos, ¿no? Y bajamos la guardia y parece que nada va a venir.
Y casualmente a veces esos momentos de aparente quietud espiritual repentinamente se pueden transformar en los peores tiempos de tentación y caída. No bajes la guardia, nunca bajes la guardia. Cada día camina en la gracia de Dios. Mentira número 4, engaño 4. Él tiñe el pecado con ropas incluso de falsa piedad. A veces hacer cosas buenas o cosas santas con malas motivaciones, ¿no? Es un sutil engaño de nuestros corazones caídos también. A veces usamos las cosas santas de Dios para nuestra vanagloria. Hay que tener cuidado del orgullo, la vanidad y otros pecados sutiles que se visten de falsa piedad. Engaño número 5, Satanás engaña a los creyentes con las cosas lícitas que a veces son una puerta lenta, ¿no?, hacia cosas ilícitas. Hablábamos, por ejemplo, de ver una película, porque no queremos caer en legalismo, ¿no? Mi mamá creció en una iglesia donde su pastor decía que la tele era el cajón del diablo. Entonces él decía, ese es el cajón del diablo y por ahí entran demonios a la casa y todo lo demás, hasta que un día el pastor se enfermó, los diáconos lo visitaron y adivinen qué, él tenía una tele en su cuarto. No queremos ser legalistas porque el legalismo no soluciona nada, pero tampoco queremos ser ingenuos. Hay películas que hoy muestran contenido que no es edificante para nada. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado que a veces hasta estoy buscando en YouTube un canto cristiano o una prédica cristiana y aparecen esos ads, ¿verdad? Esos breves anuncios. Y tú pones una predicación de tal persona y aparece un anuncio de una mujer que está, quién sabe, que están vendiendo lapiceros, ¿verdad? Lápices. Y sale con bikini y tú dices, ¿qué tiene que ver los lápices con una mujer así? Es que nuestra cultura sensual nos invade por todos lados. Y no es pecado tener internet, pero tenemos que reconocer que hoy más que nunca a la generación de ustedes, la que viene detrás de nosotros, los millennials, se le llama la primera generación pornonativa. ¿Sí? Ustedes son la primera generación pornonativa, es decir, los que de nacimiento tienen acceso a todo tipo de niveles de pornografía en la palma de la mano. Hace 40 años no era así. Es más, lo que hace 50 años en televisión o en películas se catalogaba como pornografía, hoy para nosotros está en un anuncio en la Plaza Mall, ¿verdad? Tú vas y venden ropa interior y ves un cartelón de 5 metros con una mujer nada más en su brasier. Pero nosotros ya hoy lo consideramos, bueno, es un anuncio. No pasa nada, ¿no? Tenemos que tener cuidado. No queremos caer en legalismo, pero muchos de nuestras hobbies y cosas que hacemos tenemos que examinarlas con mayor detención. ¿Es pecado ir a la playa o ir a una alberca o ir a un río? No, pero tenemos que reconocer que mucha gente que visita esos lugares no se viste de una forma piadosa, ¿no? No van a colaborar con nuestra santificación. Cuidado con los hobbies, ¿no? Y hay otras cosas que son aparentemente lícitas, pero que nos pueden arrastrar o están envueltas, ¿no?, con esa pudrición que va a atacar nuestra santidad. Quedamos en el número 6 ayer, ¿verdad? Que los ángeles caídos normalmente exaltan revelaciones extrabíblicas. Y la gente con comezón de oír o la gente que es incauta o que no leen sus Biblias son fácilmente arrastrados por estos falsos ministros del Evangelio que pervierten la fe, distorsionan el Evangelio. Número 7, los ángeles caídos también provocan tentaciones de dos tipos. Por un lado, unas que parece que nunca nosotros entraríamos ahí. No sé si te ha pasado que tú dices, mira, emborracharme yo jamás, te lo firmo. ¿Dónde te firmo? Yo jamás caería en eso. Normalmente tenemos ciertas tentaciones que parecen que nosotros jamás entraríamos allí. Como que tenemos un sentido a veces como de inmunidad a ciertos pecados. Pero como bien nos aconseja Spurstow, que fue este puritano que desarrolló parte de estas, él decía, más bien, suponte propenso a cualquier pecado.
Nunca creas que eres lo suficientemente fuerte para decir, esa tentación no pasa nada. Es más, mira cómo me acerco y no pasa nada. Y mira cómo me acerco y no pasa nada. La escritura, los proverbios hablan sobre eso, ¿no? ¿Podrá jugar el hombre con carbones encendidos y no quemarse? Pero por otro lado, esas tentaciones como que grotescas con las que uno se siente como que medio confiado y uno como que se va acercando. Pero por otro lado, hay otro tipo de tentación que son tan vergonzosas que uno piensa que nadie más en la historia del cristianismo ha pasado por algo como esto. Y tú dices, Nelson, mira, batallo con esta área de mi vida, pero seguro, nadie en la historia del cristianismo me podría comprender a mí. ¿Y eso qué es lo que provoca? Por un lado, ¿verdad? Uno se cree inmune, pero en este lado, la persona cae en un engaño de desesperanza y autoconmiseración. Nadie entenderá mi prueba, nadie entiende mi tentación, nadie me podrá ayudar, nadie entiende los zapatos en los que estoy yo. Y eso normalmente te paraliza y te lleva a un encierro. Y tú empiezas a mirar y dices, mis pastores no me van a poder ayudar, mis líderes tampoco. Mira, en esta iglesia nadie me puede ayudar, nadie me va a entender. Te arrastras en una mentira de autoconmiseración. ¿Sabes qué es lo que dice la escritura? Que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea ¿qué? Humana. Ninguna. Las debilidades que tú experimentas seguro las están experimentando tal vez otros de tus mismos compañeros aquí. O tal vez la experimentamos algunos de nosotros que hemos caminado más años con el Señor. Siempre el Señor nos dará ayuda y gracia. No solo a través de esa obra silenciosa que Él hace por su Espíritu, sino también a través del cuerpo de Cristo. No te encierres. Seguro hay otros hermanos fieles cerca tuyo y tal vez más cerca de lo que crees, que te podrán dar la mano y ayudarte a salir de ese pozo espiritual. 8. El diablo nos anima a veces con engaños a luchar esta batalla con falsos recursos espirituales. Hablábamos hace unos días, ¿no? Como Lutero y Calvino enfrentaron en la era medieval de la iglesia esta idea de los exorcismos, encantamientos. Pero hoy la gente también piensa, a veces tiene sus objetos de superstición, ¿no? El agüita del río Jordán. Mira, si vas a Israel y te bautizas en el río Jordán, ¿no? Como ideas medio místicas. Es que mira, si a mí me bautizara el pastor Sugel Michelén, si tuviera una foto con el pastor Miguel Núñez en mi perfil de Facebook, mira, como que voy a llegar a ser casi arcángel, ¿no? No. A veces tenemos una idea de superstición espiritual. Hay gente que tiene sus cadenitas, sus cositas allí, ¿verdad? Son falsos recursos que, ¿sabes qué? Están edificando tu vida sobre un fundamento que se va a desmoronar. Porque el único suelo sobre el cual podemos crecer con firmeza son las promesas del Evangelio y la verdad inmutable de la palabra de Dios. Es cierto que Dios ha usado a ciertos hombres con mucha de su gracia divina. Es cierto, pero son hombres que han cometido errores también. Han cometido errores en su ministerio, en sus familias. Porque el Evangelio es una historia de redención. Y estos hombres que a veces admiramos y amamos en el Señor y valoramos y honramos en el Señor, tienen también sus propias batallas y sus historias de fracaso también. El único cimiento firme sobre el cual edificamos nuestras vidas es precisamente nuestro Señor Jesucristo y las verdades gloriosas de su Evangelio. Así que tómate de cualquier cosa que no sean estas verdades gloriosas de Cristo y tu vida espiritual va a ser así de endeble.
se va a desmoronar. Los recursos que Dios nos ha dado, todos están en Cristo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. 9. El tentador ataca tu conciencia y la seguridad de tu fe. ¿Cómo lo hace? Normalmente con juicios exagerados sobre tu pecado. Mira lo que hiciste. Claro, hay pecados que tienen consecuencias graves en la vida de un creyente, sí. Pero querido, la fornicación no es un pecado imperdonable. Y con esto no estoy queriendo decir, bueno, pues entonces pequemos más para que la gracia abunde, ¿no? En ninguna manera. Los únicos que toman la gracia divina como una excusa para pecar son los falsos convertidos. La gracia de Dios no es el permiso para la impiedad, sino el poder para la piedad. Nos impulsa a hacer lo que agrada a Dios. Pero ¿sabes qué? Normalmente Satanás va a atacar nuestra conciencia con un juicio exagerado acerca del pecado. ¿Es grave? Sí, y hay pecados que pueden marcarnos el resto de nuestra vida. Por eso hay que tener cuidado. Pero el Señor y su sacrificio son suficientes para cubrir toda nuestra maldad, toda nuestra injusticia. Al mismo tiempo, otra forma en que él ataca nuestra conciencia es minimizando la efectividad del sacrificio de Cristo. Por eso es tan importante que florezcas en una congregación en donde el evangelio es fielmente predicado, donde Cristo es magnificado. Los ataques contra la certeza y la seguridad de la obra redentora de Cristo encierran a los cristianos en el temor, la angustia, la inestabilidad. La solución aquí es dejar de mirar tu pecado y concentrarte en mirar a Cristo, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el único cimiento firme sobre el cual edificar nuestras vidas. Queridos, alguien una vez me aconsejó esto: Nelson, ahonda lo más profundo que puedas en las maravillas de estas dos palabras que dijo nuestro precioso Salvador en la cruz. Consumado es. Si pudieras invertir los siguientes años de tu vida en ahondar lo que significan esas dos palabras, te aseguro que traerán mucha libertad, poder, gozo, plenitud, abundancia, paz a tu alma. Como ninguna otra cosa en tu vida, cava lo más profundo que puedas. El pastor Sugel dice: nada lo más hondo que tus pulmones espirituales lo permitan. ¿En qué cosa? En las verdades de este glorioso evangelio. Número 10. El tentador nos atrae al pecado con la promesa de que nos podremos arrepentir muy fácilmente. Entonces tú dices: bueno, ya que el Señor es amplio en perdonar, me voy a dar esta licencia. Al fin y al cabo, al ratito oro: Señor, Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, listo, me arrepentí. Bien, sigo con mi vida. ¿Cuál es el problema aquí? Que aunque es cierto que la Escritura habla y confirma esta verdad de que Dios es fiel y justo para recibir a sus hijos arrepentidos, el problema profundo aquí es que entendemos mal lo que es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es mucho más profundo que una mera confesión verbal. Y aquí hay un pasaje, si quieren dejen ahí marcado Efesios, pero vamos a 2 Corintios capítulo 7. 2 Corintios capítulo 7, porque aquí precisamente Pablo, hablándole a los corintios, habla de un arrepentimiento que es según el mundo y un arrepentimiento que es según Dios. El contexto, me imagino la mayoría lo conoce. En la primera carta, Pablo está perplejo con un montón de pecados que había en la congregación: división, partidismo, pecado sexual, abuso de la cena del Señor, un montón de cosas, ¿no? El contexto aquí
Vamos ahí al versículo 8, dice, porque aunque os contristé con la carta, claro, Pablo reconoce que fue duro, ¿no? No me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Pero dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, ese no es su gozo, ¿verdad? Final, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Y noten, dice, fueron, o sea que hay una obra de la gracia divina, ¿no? Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Va a ser un trabalenguas, ¿no? Nunca te arrepientas de haberte arrepentido. Es básicamente lo que está diciendo Pablo. Porque el mero hecho de confesar, según la obra de la gracia divina en nuestros corazones, confesar el pecado siempre va a ser algo bueno. Aunque a veces sea algo difícil, doloroso, vergonzoso, pero ¿sabes qué? Va a ser algo bueno. Dice, pero la tristeza del mundo produce muerte, porque la tristeza del mundo es la tristeza de Judas. Una vez me tocó visitar a un muchacho en una cárcel de menores, 17 años tenía el muchacho y él había asesinado a un compañero de la escuela en un pleito. Y hablando con él le digo, ¿y estás arrepentido? Y el muchacho me dice, sí. Y le digo, ¿por qué estás arrepentido? Y me dijo, porque por eso estoy aquí. Entonces yo le dije, bueno, te hago otra pregunta. Si tú pudieras volver a matarlo, con la certeza legal de que no estarías en la cárcel, ¿lo volverías a matar? Y él se sonrió, me dijo, sí. Entonces tú no estás arrepentido. A ti solo te están doliendo las consecuencias de tu pecado, pero no tu pecado. Y tu arrepentimiento no es por el homicidio, es porque tú estás encerrado. Pero si pudieras estar libre, volverías a matarlo a él y seguro a otros más. Pero el arrepentimiento según Dios no es solo un dolor por las consecuencias, es un abandono del pecado, pero también una vuelta a Cristo. ¿Sí? Es una vuelta a Cristo, porque la única forma en la que Dios nos va a recibir es a través de la fe en su Hijo. No es solo un abandono o un dolor por las consecuencias, es algo mucho más profundo. Y noten ahora, versículo 11, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. Noten ahora, Pablo les dice en la primera carta, no hay ninguno entre ustedes que sea sensato para hacer juicio entre los dos hermanos que tienen que ir con un juez incrédulo. Pablo le dice, despiértense, en su iglesia hay pecado sexual que ni siquiera se nombra entre los gentiles. Era una iglesia dormida, dividida. Y noten ahora, el hecho de que habráis sido contristados según Dios, noten el fruto que produce. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? ¿Se dan cuenta que el arrepentimiento no es una mera confesión de labios? ¿Ven el fruto que produce la alma? Una persona verdaderamente arrepentida según Dios. La mentira de Satanás es, peca, no pasa nada, hay gracia. Después nada más repite una oración, te arrepientes y ya. Pero el arrepentimiento es una gracia divina que debemos atesorarla, que debemos cultivarla. Porque es una obra espiritual, es profunda, es una transformación, es un quebrantamiento, como dice el apóstol Juan en el Evangelio, capítulo 12, versículos 24-25, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, entonces queda solo, pero si muere, literalmente si se pudre esa semilla, entonces es que lleva fruto. El verdadero arrepentimiento es según Dios, es una obra de la gracia divina. Produce en nosotros nuevos afectos, una indignación santa, un temor reverente, un ardiente afecto por Dios, un celo por las cosas divinas. No creas la mentira de que por una mera oración de 10 segundos tú ya te has arrepentido si sigues pecando en las mismas cosas. No des por sentada
esa obra de la gracia de Dios. Si crees que el arrepentimiento es una mera cuestión simple y superficial, un mero protocolo espiritual de tu vida devocional, estás muy equivocado. El celo profundo que produce el Espíritu de Dios renueva nuestros afectos más profundos del alma. Pero el falso arrepentimiento solamente te mantiene en un círculo pecaminoso rutinario, te mantiene en una seca y árida práctica de los medios de gracia, te endurece ante el temor de Dios. Tú dices, bueno, Señor, pues qué, vuelvo a pecar y ya, si al final me arrepiento. No creas esa mentira, no juegues con el pecado. Por favor, no juegues con el pecado. Dios es un Padre misericordioso, pero el pecado es profundamente destructivo y engañoso. Nos adormece espiritualmente con mucha facilidad. Como alguien ha dicho por ahí, es interesante que la Biblia ante el pecado sexual nos llama a ser cobardes. La Biblia no dice, mira, quédate con tu novia sola la mayor cantidad de veces y vean hasta cuánto aguantan. No, ¿qué dice la Biblia? Huye, 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 huye. No juegues con el pecado, causa muchísimo dolor. Engaño número 11. El tentador pondrá a prueba tu diligencia y tu sabia administración del tiempo. Este es un engaño muy común, siempre rebaja el valor de nuestra vida, minimiza el sentido de urgencia ante la temporalidad de la vida. Tal vez tú ahora me escuchas y dices, bueno, yo tengo 15, 17 años, me queda mucha vida por delante. Muéstrame el sello de garantía que te garantiza que vas a tener 80 años. Date una vuelta por un cementerio. ¿Cuántas lápidas de personas que fueron más jóvenes que ustedes están allí? ¿Quién te garantiza que vas a vivir 60, 70, 80 años? Usa bien tu vida. Usa bien tu vida. No desperdicies tu juventud. Algunos de ustedes van a llegar a ser profesionales de excelencia, ¿no? Es lo que la universidad busca. Esto requiere ser administradores de excelencia, porque fácilmente podemos ver 14 capítulos de una serie en Netflix y sufrir por meses para leer la Biblia 30 minutos. Usa bien tu tiempo. Es un engaño creer que la vida es demasiado larga. La vida es un vapor. Nos envejecemos más rápido de lo que quisiéramos. Nuestras fuerzas se agotan más rápido de lo que quisiéramos. No dejes que Satanás, la cultura, el mundo, tu propio pecado te haga creer que te queda mucho tiempo para llegar a ser maduro y amar al Señor. Ámalo hoy. Ámalo hoy. Búscalo hoy al Señor. No te distraigas. A mí me encanta el lenguaje de urgencia del autor de Hebreos en capítulo 3. Vamos ahí a Hebreos capítulo 3. Ahorita volvemos a Efesios. Hebreos capítulo 3. Noten el lenguaje de urgencia aquí, espiritual. Esta es una carta en donde hay varias advertencias severas. Pero dice versículo 12. Estoy en Hebreos 3, versículo 12. Dice, mirad hermanos, presten atención, ojo aquí, es lo que quiere decir el texto. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Y cuál es la solución del autor del texto aquí? Antes bien, exhortaos los unos a los otros. ¿Cuánto? Cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Todos necesitamos esa exhortación urgente. ¿Cuándo? No mañana, hoy. ¿Cuántos días? Cada día, unos a otros. Necesitamos al cuerpo de Cristo para crecer en la piedad. Necesitamos personas que nos amen lo suficiente para atreverse a corregirnos.
para advertirnos que hay caminos peligrosos en nuestra vida. Sé humilde, reconoce que hay otros hermanos que pueden ver cosas en ti que tal vez ni tú mismo puedes ver de ti mismo. Hay hermanos que pueden exhortarnos, advertirnos, también consolarnos, pero aquí el texto es: hermanos, hay una urgencia, mientras hoy, cada día, ninguno se endurezca. Y luego más abajo, versículo 15, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. En el contexto, versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Luego en capítulo 4, versículo 7, otra vez determina un día, hoy, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Ves la urgencia? ¿Ves la urgencia? Hoy, sal de ese pozo espiritual en el que estás. Toma los recursos espirituales de Dios, confiesa tu pecado, ve delante de tu Dios en arrepentimiento humilde y toma de la gracia divina. Hoy, no mañana, hoy. Hoy. Nuestra vida es frágil. Y tal vez algunos de nosotros mañana o esta misma tarde nos encontraremos cara a cara con nuestro Señor. Hoy. No endurezcas tu corazón por el engaño del pecado. Engaño número 12. El tentador empuja a los creyentes hacia un péndulo de extremos. Y este es otro peligro, porque genera mucha inestabilidad espiritual. Pasamos de una confiada ingenuidad a un desespero desmedido por el pecado. Y estamos en este péndulo así de extremos. O pasamos de descuidar nuestros deberes espirituales y a lo mejor ahora tú dices, bueno, no he estado leyendo la palabra, no he estado buscando al Señor con el anhelo, no tengo un deseo por el Señor, y es bueno que lo confieses. Pero a veces pasamos de este descuido a un legalismo flagelante. Si hoy no oro, ay Señor, ni me puedes mirar porque hoy no oré. Y estamos en un legalismo flagelante, ¿no? Casi que necesitamos otra vez azotarnos la espalda y volver a caminar de rodillas 5 kilómetros. Y a veces pasamos de una actitud indolente hacia el pecado hacia un terror por Dios. ¿Cuál es la solución aquí? Entender claramente que en la cruz la justicia y la misericordia, como dice el proverbio, se besaron. Entender claramente el Evangelio te va a ayudar a no vivir una vida de endebles extremos. Podrás ver claramente la profundidad de tu maldad, pero al mismo tiempo claramente la dulzura y la belleza de las promesas de Dios en Cristo. Porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que hermano, cristiano, joven, no te desalientes. Dice Wernell, Él derramó la sangre de su propio Hijo para comprarte y derramará su propio poder para guardarte. No te desanimes. No te desanimes en la lucha. Por eso el primer llamado de Pablo, volvamos a Efesios, al vestirnos de la armadura de Dios, ¿cuál es? Ceñir nuestros lomos con la verdad. Con la verdad. ¿Te das cuenta por qué es tan importante la verdad? Porque estamos llenos de mentiras en la cultura, tentaciones, engaños, seducciones. Pero aún nosotros mismos como cristianos todavía tenemos una responsabilidad de renovar nuestra mente. De renovar nuestra mente en la verdad. ¿Qué es esta idea de ceñir los lomos? ¿No? Porque ahorita en español nosotros entendemos los lomos más como los hombros, ¿verdad? Estos son los lomos para nosotros. Pero en este lenguaje, ¿cuál era la idea de ceñirnos los lomos? Bueno, los guerreros, los que batallaban, usualmente, me imagino, todos saben, ¿no? En ese tiempo se usaban a veces túnicas, ¿no? A veces unos tipos de falda o a veces algunos tipos de traje con algunas puntas que fácilmente en una lucha podían perjudicarte.
Sería similar a ir a la guerra con las agujetas desamarradas, ¿no? Tú sabes que fácilmente si juegas un partido de fútbol con las agujetas desamarradas, alguien te va a pisar o tú mismo te las vas a pisar y te vas a caer, ¿no? Esta idea de ceñirse era que los luchadores antes de entrar tomaban un cinto y se amarraban las túnicas. Los hombres normalmente se levantaban un poco las túnicas y se amarraban todo lo que pudiera ser potencialmente un tropiezo en la batalla. Era una forma de armarse conscientemente con todas aquellas cosas que podían enredarlos en la batalla. ¿Y qué es lo que hacían? Las amarraban y las ceñían con fuerza a su cuerpo, para que ellos pudieran moverse libremente, pero conscientemente pensar, ¿qué es lo que me puede enredar en esta batalla? Como ya hemos visto muchas de las mentiras de Satanás, que yo les he mencionado, tú ya ahora eres consciente de muchas cosas que tal vez o no sabías o no eras tan consciente. Pero tal vez tú ya sabes, ¿no? En qué área de tu vida las agujetas están bastante largas. Bueno, tómalas, cíñetelas al cuerpo y quita de tu vida todo lo que pueda hacerte enredar en la lucha. Por eso cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice que el soldado o el atleta, ¿no? Cómo pelea legítimamente y todo lo demás. Pero dice que el soldado, a fin de agradar al que lo llamó, no se enreda en los negocios de la vida. Esa era la idea. Quitar los estorbos que nos hacen una presa fácil de los engaños, de la tentación y de nuestras propias debilidades. ¿Tú ya conoces cuáles son tus debilidades más comunes? ¿Dónde están las áreas de ataque más comunes en tu vida y tu integridad? Tómalas en serio, porque pronto o alguien te las pisa o las vas a pisar tú y vas a tropezar en la carrera. Cíñelas al cuerpo con firmeza y amárralas con la verdad divina y que no se suelten de allí. Así que este cinturón de cuero que se adhería, o de piel, como llaman en México, ¿verdad? Debía ceñirse con la mayor fuerza al cuerpo para que las túnicas no fueran un estorbo en la batalla. La idea aquí de ceñir los lomos con la verdad, entonces es: cíñete firmemente, enreda firmemente a tu cabeza la escritura, la verdad divina. Te va a dar claridad para saber cómo vivir, pero te va a dar firmeza para enfrentar las mentiras. Satura tu mente con el conocimiento de Dios y de la verdad, de manera que puedas identificar las mentiras de Satanás, de la cultura, las artimañas de la tentación, y puedas pensar claramente con agudeza y discernimiento bíblico. Cíñete a la palabra de Dios con firmeza. Amarra a tu mente, y es lo que dicen los proverbistas, ¿verdad? En capítulo 3 de Proverbios. Bueno, hay varios proverbios que hablan: hijo mío, escucha el consejo, ama la verdad, atesórala en tu alma, aférrate a ella, adquiere sabiduría, sobre todo adquiere sabiduría y entendimiento y conocimiento de Dios. ¿Qué es? Cíñete firmemente la verdad a tu cuerpo, aférrate a la verdad divina. Solo Dios podrá salvarte de ti mismo, de tus propias caídas. Por eso yo le decía que la paradoja de la vida espiritual es que estas debilidades que a veces uno dice, no quisiera tener esta debilidad. La paradoja es que esa es la debilidad que precisamente más te va a llamar a aferrarte a Cristo, a buscar al Señor, a depender de la gracia divina. Y como ya les dije, no hay nada mayor que el cielo pueda darnos. Aférrate a la verdad divina, llena tu cabeza con la verdad. El siguiente elemento que Pablo menciona es la coraza de justicia, esta protección en las zonas más vitales del cuerpo, ¿verdad? Si te llega una puñalada en la pierna, tal vez puedas sobrevivir. Es mucho más probable que si te dan una puñalada en el corazón o por la espalda en el pulmón, ¿verdad? La coraza era la protección de los órganos más vitales, y esta coraza de justicia es básicamente la práctica de la mente saturada de la verdad. Es decir, es bueno conocer la verdad y es necesario,
Pero la coraza de justicia es la vida vestida de la integridad. Si tú como cristiano estás viviendo una doble vida, y tú sabes hoy mismo que hay una doble vida, que hay un pecado que tú vives mintiendo y ocultando, tú sabes que tú no puedes ser honesto. Y una mentira te lleva a otra y a otra y a otra y a otra. Y es como personas que necesitan cubrir algo y tú dices, ¿sabes qué? Es que nunca puedo entrar a la vida de esa persona. Porque le hago preguntas y escabulle y huye. La coraza de justicia es esta vida de integridad. Una vida de vida justa, claro, no perfecta, pero sí íntegra, que nos permite caminar al frente en la vida espiritual con libertad, con gozo y con poder en el Señor. Por otro lado, vivir una doble vida produce confusión, produce ansiedad, produce temor. Es que allá viene el hermano Mateo. Aguas. Escondan todo acá. Guarden las computadoras. Pon ahora una música de la IV. Tú no necesitas vivir así, porque sabes que tus órganos vitales de la fe están protegidos. ¿Con qué? Con una vida íntegra delante del Señor. Sabes que para vivir una vida íntegra tienes que tener un claro concepto de los atributos divinos. Dios es omnisciente, a Él no lo vas a engañar. Es omnipresente, a Él no lo vas a engañar. Puedes vestir el personaje que quieras, pero al fin y al cabo nosotros vivimos para la gloria de nuestro Dios, que conoce y sabe y ve todas las cosas. Abandona esa doble vida, levanta esas rodillas caídas, cíñete de la justicia, vive de acuerdo con la verdad, vive en la libertad y el gozo de la integridad. Querido joven, guarda tu corazón, guarda tu corazón. Guarda los órganos más vitales de tu alma con la verdad divina. El proverbista decía eso, no, compra la verdad y no la vendas. Sí, no la vendas por nada. No te permitas vivir en el engaño de la hipocresía espiritual. En tanto que se dice hoy, no endurezcas tu corazón por el engaño del pecado. El pastor Sugel Michelén dice que esta coraza de justicia es la coraza de una vida santa y justa que es consecuente con lo que predicamos y creemos. Cíñete de la verdad, pero ¿sabes qué? Es posible tener la cabeza llena de conocimiento y todavía tener un corazón impío. Porque la meta última del conocimiento bíblico no es el conocimiento. La meta última del conocimiento bíblico, del conocimiento de la verdad, es ser transformados a imagen de Cristo para amar y glorificar a Dios. Cuando todos te ven y cuando nadie te ve. La coraza de justicia es esa protección de decir, ¿sabes qué? Con limpia conciencia, no perfecto, porque no somos perfectos, pero sí con limpia conciencia. Con limpia conciencia. Entra en mi matrimonio. Sí, hay debilidades, pero con limpia conciencia estamos buscando amar al Señor. Entra en las áreas difíciles de mi vida, con limpia conciencia estamos buscando amar al Señor, vivir una vida justa para la gloria del Señor. Hoy quiero terminar con esta última frase, porque todavía nos quedan varias cosas para mañana. Otra vez cito al puritano William Gurnall: creyente sabiendo que tu fuerza está enteramente en el Señor y no en ti mismo, permanezcamos humildes. Y aun cuando Dios nos esté utilizando más y bendiciendo más, recuerda, cuando tienes puesto tu mejor traje espiritual, ¿quién lo hizo y quién lo pagó? Anda humildemente delante de Dios y usa todas sus fuerzas, recordando que tus fuerzas son prestadas, vienen de Él. Si hay algún grado de avance en tu vida espiritual, mantente humilde, porque son de Él, por Él y para Él. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos mañana si el Señor quiere.